Muy buenos días, hermanos. Un feliz santo sábado para todos. Vamos entonces a dar continuidad al estudio que iniciamos en esta semana sobre la naturaleza caída de nuestro Señor Cristo. El miércoles Amén. el miércoles se hizo una introducción por parte de nuestro hermano Carlos, y en el día de ayer, noche de Santo Sábado, hicimos también un recuento de todas las premisas falsas que hay acerca de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hoy damos continuidad eh, utilizando el libro, la cartilla que hemos venido estudiando del libro de los Hebreos, y que la vamos a tomar a partir de la página 42. Entonces vamos a pedir la bendición, la ayuda divina para este estudio. Vámonos de rodillas, por favor. Querido Padre Celestial, que su morada está en lo alto y sublime de los cielos. Este grupo de sus hijos, el remanente historicista de toda nación, tribu, lengua y pueblo, se goza en este santo sábado, en este santo día, en el estudio de su palabra, en venir y alabar al Señor con cantos, con alabanzas, con las oraciones que nuestros hermanos han elevado. Eterno Dios, imploramos que esta reunión sea bendecida con la presencia de su Espíritu Santo, la asistencia de sus santos ángeles. Que por favor nos ayude a entender, a comprender, a despejar toda duda, toda inquietud acerca de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra. Bondadoso Padre, rogamos siempre que por favor nos conceda, Señor, una claridad de mente para que no solamente nosotros tengamos la bendición de comprender su palabra, sino para poderla compartir con todas las personas que a diario el Señor coloca en nuestro camino, y con las personas que irán en días futuros a escuchar los estudios que se están compartiendo en el canal, para que por la obra del Espíritu Santo que inquieta las almas, que produce en ellos el deseo de conocer, de saber, sean también bendecidos a través de estos estudios. Todo esto, Señor, lo agradecemos, no sin antes reconocer que como seres indignos, caídos, necesitamos cada día la asistencia, la ayuda, el poder del cielo para seguir en este proceso de santificación, porque el Señor dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y tenemos, Señor, la certeza de que en este proceso no estamos solos. El Señor prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, y escritas están en su palabra todas las promesas de ayuda, de apoyo, de dirección, de consuelo y de misericordia para cada uno de los que nos allegamos al Señor del cielo, al Señor de los imposibles. Gracias, eterno Dios, las damos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, de la cartilla que estamos viendo en la pantalla, del estudio del libro de los Hebreos, hay un material muy enriquecedor para empezar nuestro estudio
para continuar nuestro estudio acerca de la naturaleza caída de nuestro Señor Jesucristo en la página 42. Bueno, entonces, vamos a leer y vamos a medida que vamos viendo, vamos buscando comprender el verdadero significado de las palabras, de las citas del espíritu de profecía y de los versículos que allí están para el estudio. Entonces dice, Cristo tomó nuestra naturaleza caída. Ha sido siempre un desafío comprender la naturaleza humana de Cristo. Y hemos empezado a ver que realmente es un desafío. No porque en la palabra, no porque en el espíritu de profecía no haya claridad, sino porque el enemigo se ha encargado siempre de que los hombres distorsionen las verdades y especialmente las que tienen que ver, las que se relacionan directamente con nuestra salvación. Ha sido siempre un desafío comprender la naturaleza humana de Cristo, reto tal vez mayor que entender su naturaleza divina. Hemos estudiado en años atrás la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Quizás la mayoría de las denominaciones no tienen problema con esto. Han aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Dios. Quizás algunas, muy pocas, no conozco más sino la de los testigos de Jehová, donde no aceptan la divinidad del Señor Jesús. Pero entre estudiar la naturaleza divina y la naturaleza humana, dice que es de mayor reto el estudio de la naturaleza humana del Señor Jesús. La humanidad de Cristo ha sido el punto crucial de la controversia desde los primeros siglos de la era cristiana hasta ahora. Anoche recordamos que desde el siglo II empezaron todas estas doctrinas erróneas, doctrinas de demonios, a intervenir, a querer cambiar, distorsionar, y esos legados de todos estos personajes que han estado en esta obra dirigida e impulsada por el mismo enemigo, esos legados están ahora haciendo su labor, su trabajo de engaño en la mayoría del mundo evangélico, protestante y lamentablemente también a nivel de la iglesia adventista. La cuestión crítica es si la carne de Cristo era la de Adán antes de la caída o después de ella. Pues ahí está la controversia. ¿Tomó nuestro Señor Jesucristo la naturaleza de Adán pura, inmaculada, antes de su caída o después de ella? En otras palabras, ¿estaba la carne de Cristo libre de las influencias de pecado o estaba sujeta a su poder y a la muerte? Entonces, todas estas interrogantes son los que vamos a desarrollar, vamos a estudiar. E iniciamos con una cita del Espíritu de Profecía, que está en la carta 83, también está en Mensajes Selectos. Dice, aunque no tenía, Elena de White destacó esa fundamental verdad. Aunque no tenía ninguna mácula, que significa mancha, no tenía ninguna mancha de pecado en su carácter, condescendió, descender, se bajó, digamos, admitió en relacionar nuestra naturaleza humana caída con su divinidad. Y ahorita miraremos cómo podemos, digamos, desmenuzar esta frase para comprenderla.
Al tomar sobre sí mismo la humanidad, honró, al tomar sobre sí mismo la humanidad, honró a la humanidad. Cuando esa naturaleza divina del Señor Jesús se relaciona, se reviste de esta humanidad, nos está honrando. Al tomar nuestra naturaleza caída, mostró lo que ésta podría llegar a ser si aceptaba la amplia provisión que él había hecho para ello y llegar a ser participante de la naturaleza divina. De esa manera el Señor ha honrado nuestra humanidad al tomar nuestra naturaleza, Él nos, y con todo lo que nosotros podemos leer en su palabra, lo que fue su vida aquí en esos años, ¿qué, qué podemos afirmar de ahí? Que simplemente Él mostró que si nosotros tomamos esa provisión que ya Él hizo, nosotros podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Eso es demasiada honra y honor que seres humanos no merecemos. Pero el Señor está dispuesto, porque ya hizo la provisión, a que nosotros seamos participantes de esa naturaleza. Hermano Carlos dice, aunque no tenía ninguna mácula de pecado en su carácter, condescendió en relacionar. Me gustaría que por favor el hermano Carlos o alguno de los hermanos miremos, ampliemos esta frase. Dice, en relacionar nuestra naturaleza humana caída con su divinidad. ¿Cómo está relacionada? ¿Cómo se relacionó esa humanidad divina con nuestra naturaleza humana caída? Hermana Argenis, un feliz santo sábado. Eh, bueno, aquí vamos a empezar a revisar cita tras cita en donde la sierva del Señor va a hacer énfasis en que Cristo tomó nuestra naturaleza caída. En todas las citas que vamos a leer de aquí en adelante, vamos a destacar eso, ¿verdad? Y a la pregunta de que Elena White destacó esa fundamental verdad, que aunque no tenía ninguna mácula o mancha de pecado en su carácter, condescendió en relacionar nuestra naturaleza humana caída con su divinidad. Hermana Argenis, yo solamente podría decir lo siguiente. Cristo, para podernos salvar, entender, comprender, ayudar, Cristo aceptó tomar nuestra naturaleza humana caída para que nosotros pudiéramos participar de su naturaleza divina. Lo voy a decir de nuevo y le voy a agregar una palabrita que se me olvidó. Cristo, siendo Dios eterno, siendo Dios eterno, para podernos ayudar, entender, para poder ser nuestro modelo, nuestro ejemplo, para podernos salvar y ayudar a vencer el pecado, aceptó relacionar nuestra naturaleza humana caída con su divinidad. ¿Qué significa esto? Que Él siendo Dios, aceptó tomar nuestra misma naturaleza caída para que nosotros, con naturaleza humana caída, al abrazar su justicia, al aceptar sus méritos y recibir el poder para obedecer y nacer de nuevo, podamos participar de la naturaleza divina. No es que vamos a ser dioses, no, sino que vamos a participar del mismo carácter, de la misma perfección que Cristo
siendo Dios, al tomar la naturaleza humana caída, pudo tomar. Entonces, gloria a Dios, porque Cristo, siendo Dios, acepta tomar nuestra naturaleza humana caída para que nosotros podamos participar de su naturaleza divina. Eso es lo que podría quizás aportar, hermanita Argenis. No sé si algún otro hermano o hermana pudiera también opinar al respecto. Entonces, vamos entonces con la primera pregunta. ¿Qué carne tomó Jesús? Y la respuesta vamos a encontrarla en Romanos capítulo 8, versículo 3. Un hermano que lea, ahí está en la pantalla, Amén. el versículo. Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. No sé si de pronto algún hermano tenga otra versión, la quiera compartir. Amén. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como sacrificio por el pecado, condenó al pecado en la carne. Como lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué carne tomó Jesús? La pecaminosa. La carne de pecado, dice ahí, ¿no? Y acá nos van a dar una explicación donde dice la palabra carne en este texto y en las muchas referencias del Nuevo Testamento, cada vez que encontremos esa palabra carne, significa naturaleza caída, tal como la conocemos en nuestra propia naturaleza. Se refiere al cuerpo que todos heredamos como resultado del pecado de Adán. La carne pecaminosa en este versículo significa naturaleza caída que todos compartimos desde el nacimiento. Entonces, con este versículo, con esta explicación, podemos tener la absoluta certeza que la carne que tomó Jesús se está refiriendo a la naturaleza caída. Un cuerpo como el que todos heredamos, resultado del pecado de Adán. No sé si hermanos, que es decir, es importante que cada uno, que en este estudio es tan trascendental para todos nosotros y para los que vayan a escuchar estos estudios, la continuidad de todos esos estudios, pues si tenemos inquietudes, dudas, o al contrario, han leído en alguna parte donde se amplíe, donde nos ayude a tener absolutamente claridad, pueden hacerlo, hermanos. Si hay algo más que agregar sobre este, sobre Romanos 8:3. Sí, hermana, Bueno, adelante. podemos complementar a Romanos 8:3 con Hebreos 2:17, donde dice que debía ser en todo semejante a sus hermanos. O sea, debía, se toma esta palabra como una obligatoriedad, como una obligación, porque ese fue el pacto que se hizo allá en la eternidad. ¿Sí? Entonces, no puede hacer una reconciliación para el hombre a menos que tome su lugar, como lo dice el pastor M.L. Anderson, a menos que tome su lugar con él y en todo sea semejante a él, o sea, semejante al hombre o semejante a sus hermanos. Entonces, mire que aquí Hebreos 2:17 es muy enfático también aquí el apóstol Pablo, que él debía ser en todo, no como, porque si aceptamos lo que dicen los católicos o lo que están diciendo ya los corporativos, porque hay mucha mayoría de pastores que están predicando que Cristo tomó solamente las debilidades exteriores, o sea, la forma humana, no más.
con sus debilidades exteriores, como ya lo mencionamos en el día de ayer, el hambre, el sueño, el cansancio, la tristeza, todo esto. Entonces, no sería en todo semejante a sus hermanos. Entonces, muchos afirman eso y entonces se convierten en buenos católicos, porque al decir que solo tomó la forma humana, de esa manera lo predica la Iglesia Católica. Es más, hay muchos que dicen, pastores, que Cristo no pudo haber tomado la naturaleza caída porque automáticamente entonces se convertiría en un pecador más. Entonces, ¿qué están queriendo decirnos con esto? No están predicando abiertamente el pecado original, pero disimuladamente lo están predicando, porque si me están diciendo a mí que si Cristo al nacer con una naturaleza caída nacía pecador, quiere decir que nació con el pecado original. Entonces, por eso tenían que quitar la naturaleza caída de Cristo, renunciar a esta doctrina tan fundamental y aceptar el pecado original. Y al ellos aceptar el pecado original, pues obviamente como llevamos el pecado original, entonces no vamos a poder dejar de pecar y vamos a pecar hasta que Cristo venga. ¿Y dónde está la justicia de Cristo? ¿Dónde está el poder de Cristo? ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo que nos puede regenerar? Entonces mire todo lo que conlleva cambiar la naturaleza de Cristo. A todo lo que tenemos que renunciar y todas las doctrinas que tenemos que cambiar. Gracias, hermana Argenis. Gracias, hermana. Sí, el problema está, Hermana Argenis, hermana. aquí, hermanita, aquí en Romanos 8:3 empieza el dilema, empieza el problema, con esa palabrita, en semejanza de carne de pecado. Entonces, le han dado diferentes interpretaciones jesuitas al asunto para decir que en semejanza de carne de pecado no es la naturaleza caída del hombre, sino algo parecido, ¿sí? Algo parecido, pero que no es igual. Bueno, nosotros debemos entender que cuando Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, debemos entender que el hombre fue creado no igual a Dios, ¿verdad? Porque Dios es Dios y el hombre es hombre. Mas, sin embargo, el hombre fue creado a semejanza, a imagen y semejanza de Dios. Cuando estos eruditos engañan y tomando esa analogía de Génesis capítulo 1, dicen que Cristo vino con una naturaleza no igual a la del hombre, caída, pues obviamente están utilizando esto están torciendo las escrituras, ¿cierto? Para engañar. Pero vamos a ver cita tras cita, hermanos, donde se aclara esto. Cuando usted, hermanita Argenis, pidió quizás leer en otras versiones, pude tener acceso aquí a una versión que vale la pena de pronto leerla, ¿no es cierto? Por ejemplo, la Nueva Biblia Viva dice, pero Dios envió a su propio Hijo con un cuerpo humano igual en todo al nuestro, para entregarlo en sacrificio por nuestros pecados. Interesante, ¿no? Que esa versión diga, Dios envió a su propio Hijo con un cuerpo humano igual en todo al nuestro. Dice esa versión nueva, la Nueva Esa Biblia frase, Viva. esa La frase nue- entonces está reemplazando a semejanza de carne eh, de pecado, ¿cierto? sí, en semejanza de carne de pecado. La reemplaza allí, ¿no? Cuando dice, Dios envió a su propio Hijo con un cuerpo humano igual en todo al nuestro. Está reemplazando la frase en semejanza de carne de pecado, la Nueva Biblia Viva. El Nuevo Testamento, versión Biblia libre, dice, al enviar a su propio Hijo en forma humana, Dios se hizo cargo del problema del pecado. Bueno, no es tan claro, ¿verdad? Pero hay otra versión donde dice, bueno,
creo que, bueno, con esas dos podemos estimar más o menos cómo se podría reemplazar la frase en semejanza de carne de pecado. Adelante, hermanito. Entonces, en la versión, la primera, dice que con un cuerpo humano igual al nuestro. Entonces ellos lo que han hecho es, a ver, yo entiendo que lo que ellos han hecho es separar el cuerpo de la mente, ¿cierto? Porque dicen, bueno, él en el cuerpo no tenía, o llegó como decíamos anoche, que algunos están predicando esto, que tenía solamente debilidades inocentes, ¿sí? Y que las otras, las propensiones, eso no porque lo hubieran llevado a pecar, como decía la hermana Ángela. Entonces, realmente ahí están mostrando que estamos totalmente nosotros en desventaja y que con toda razón, por eso ellos predican de que no podremos dejar de pecar hasta que el Señor Jesús venga. Entonces, vayamos teniendo ya bien presente, hermanos, que cada vez que encontremos esa palabra carne de pecado, se está refiriendo a una naturaleza caída, a la carne pecaminosa. Y como dice el hermano Carlos, más adelante con creo que hay más de 100 citas que iremos a estudiar todo este tiempo. Vamos fortaleciéndonos en la comprensión y el poder compartir con otros este estudio. Jesús fue hecho semejante a ¿qué? Allá arriba dice en semejanza de carne de pecado. Jesús fue hecho semejante a ¿qué? Filipenses 2:7. Un hermano, una hermana que no haya leído, por favor. Ahí está el texto y si tiene otra versión, pues lo podemos mirar. Amén. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre. Y hallándose en condición de hombre. ¿Esa qué versión es, hermana? Es una versión que yo saqué de un libro que es los escritos de la hermana Ellen White, y viene la Biblia y libros de ella. Ya. Reina Valera, le digo, un momentico. Reina Valera, y abajo dice Elena White. ¿Cómo decirle? ¿No tiene el año? No, aquí no aparece el año. Hermana, vuelve y nos lee el versículo, por favor. Un momentico. El Filipenses 2:7. Sí, señora. Sí. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre. Y hallándose en condición de hombre. Esa no está acá en la versión que tenemos acá en la cartilla. Esa versión es una versión Reina Valera 1960, hermano. Es igualita. Bueno, Tal vez entonces sea. Jesús Aquí no lo dice. fue hecho semejante a ¿qué? Según el versículo estudiado, fue hecho semejante Hombre. a los hombres, hallándose en condición de hombre. Jesús fue hecho semejante al hombre, a los hombres, hallándose en condición de hombre. ¿Qué pudiéramos decir sobre esa expresión? Hallándose en condición de hombre. Hermana Genis. Señora. Bueno, hablando de la condición, bueno, ¿qué condición tenemos nosotros? Tenemos cuerpo humano, tenemos debilidades externas, pero también debilidades de la mente, o sea, las debilidades espirituales.
él debía tener la misma condición que nosotros, ¿sí? Porque al hacerse hombre, pues en todo fue semejante a nosotros, ¿sí? No solamente en la forma física, no solamente con las debilidades externas, sino las internas, las del corazón, las de la mente, las que nosotros, con las mismas tentaciones que tenemos nosotros, porque en Hebreos 2, 18 sigue diciendo, pues en cuanto él mismo, ¿sí? Él mismo padeció siendo tentado. ¿Por qué iba a padecer siendo tentado si supuestamente lo que dicen la nueva teología o lo que dice el mundo evangélico, el mundo católico, no tomó la naturaleza espiritual que nosotros tenemos? Entonces no es coherente que a mí me diga Hebreos 2:18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, ¿sí? Porque él padeció con la tentación así como nosotros padecemos con la tentación. Entonces, si solamente fue la forma humana, porque tenía que él padecer con la tentación. Ese es mi aporte con esta pregunta que usted me está haciendo también. O sea, él tomó la forma, él tomó obviamente la forma, la apariencia, pero no solamente la forma. Sino la condición. Exactamente. Condición de hombre. Hermana, encontré el año Sí. 1989. Miramos qué nos dice el hermano Carlos, si es de ese año, porque en la otra, la que yo tengo, la que dice lo mismo que dice acá, no tiene la última parte donde dice, y hallándose en condición de hombre, que pienso que esa frase todavía nos ayuda a aclarar, a ir entendiendo cada una de estas preguntas. Hermana Argenis, parece ser que la hermana María tiene un libro Ya. donde están los escritos de la hermana Huay y trae anexo la Biblia. Puede ser Sí, exacto. puede ser que la fecha de edición del libro, El no de libro, la sí. Biblia, corresponda a 1889. Pero hermanos, Aquí, a la pregunta que la hermana Argenis hace, bueno, ¿qué significa de Filipenses 2:7 el hecho de que se diga que fue hallándose en la condición humana de Cristo, ¿sí? ¿O qué significa la condición de hombre? ¿Qué significa? Bueno, diferentes versiones de la Biblia nos ayudan a aclarar un poco, ¿no? Por ejemplo, la Reina Valera 1909 dice, y hallado en la condición como hombre. La 1960 dice, hecho semejante a los hombres. El Nuevo Testamento, versión Biblia libre, dice, volviéndose un ser humano. La Reina Valera antigua dice, hecho semejante a los hombres. Y la Nueva Biblia Viva dice, se hizo semejante a los seres humanos. Y hay otra versión que la Reina Valera contemporánea dice, se hizo semejante a los hombres también, haciéndose esclavos de todos, dice la traducción en lenguaje actual, hecho semejante a los hombres, dice la Biblia del Jubileo, y asumió la condición de siervo y se hizo semejante a los humanos. La palabra es la palabra de la versión hispanoamericana. Se hizo semejante a los humanos y asumida la condición humana se rebajó a sí mismo. La Reina Valera 95 también dice se hizo semejante a los hombres y bueno, esas versiones. ¿Qué significa que, señor, que la palabra diga que se hizo semejante a los hombres? Los eruditos adventistas tuercen y dicen, mire, es que semejante no es igual. Pero los textos de la Biblia y del Espíritu de Profecía nos enseñan que Cristo debía ser en su naturaleza humana igual a nuestra naturaleza para podernos entender, para poder ser nuestro sumo sacerdote, para podernos ayudar. De lo contrario, si Cristo no tuviera mi naturaleza caída, no corrupta obviamente,
¿sí? Porque Él nunca pecó. Si Cristo no tuviera mi misma naturaleza caída, nunca me podría entender, porque no sintió lo que yo siento. Y yo no podría tomarlo a Él como mi ejemplo, como mi modelo. Y obviamente los eruditos adventistas dicen, si afirmamos que Cristo tomó la misma naturaleza humana caída, estaríamos afirmando que Cristo también necesitaba de un Salvador, dicen ellos. Pero eso es para torcer las escrituras. Adelante, hermanita. Sí, entonces acá nos dan, creo que, dos definiciones de lo que es semejanza, ¿no? Porque esa es la palabra motivo de que se ahonde en la controversia por parte de quienes no quieren aceptar la naturaleza caída de nuestro Señor Jesucristo. Dice semejanza, relación entre personas o cosas que tienen características comunes. Y la otra definición es representación concreta, algo real, de algo, de una cosa o de una persona. La misma palabra semejanza se usa en estos dos versículos, en los que acabamos de leer, Romanos 8:3 y Filipenses 2:7. En Filipenses 2:7 leemos que Jesús tomó la semejanza del hombre. Claramente esto significa que Jesús tomó las características comunes del hombre caído. En Romanos 8:3 leemos que vino en semejanza de carne pecaminosa. Entonces Jesús toma las características comunes, lo que caracteriza, lo que identifica a un hombre caído. ¿Y qué es lo que caracteriza, digamos así, o con lo que podemos identificar al hombre caído? Sus debilidades, las tentaciones, del asalto de las tentaciones, todo lo que caracteriza a un hombre caído, pero siempre la Biblia y el Espíritu de Profecía dice, pero no, nunca pecó. Y más adelante vamos a ver por qué el Señor no pecó. No porque fuera diferente a nosotros, no porque haya tenido un nacimiento tan diferente y especial como que decíamos anoche que están predicando, de que tuvo la ventaja de que intervino la tercera persona de la divinidad y entonces impidió a través del Espíritu Santo que a él le pasaran, le fueran heredadas, dijéramos así, de María al Señor Jesús, esa parte que ellos no aceptan, de que Él fue tentado en todo, de que tuvo nuestra misma naturaleza, pero que no pecó. Entonces, acá dice, Jesús tomó las características comunes del hombre caído, todo lo que caracteriza al hombre, a la naturaleza caída. Jesús se hizo semejante a los seres humanos, convirtiéndose en un verdadero ser humano en su naturaleza caída. Eso es lo que hemos venido desde que empezamos en este momento, en esta mañana la clase. El Señor Jesús es un ser, fue un ser humano, se convirtió, condescendió en convertirse en un verdadero ser humano en su naturaleza caída. El problema también es que además de la distorsión de lo que estudiábamos anoche, de la concepción de pecado, es que siguen afirmando de que el hecho de que nosotros hayamos heredado esa naturaleza caída para ellos es pecado. Es pecado que hayamos heredado la naturaleza caída para ellos. Y como eso es pecado, entonces nacemos pecadores y por nacer pecadores programados, porque además adicionan esa palabra de que fuimos programados para pecar, ¿sí? Entonces, tienen que utilizar cualquier, digamos, artimaña para seguir por la línea que decidieron tomar, de negar la naturaleza humana caída, y eso los ha conllevado pues a todo lo que vimos anoche, todo el reguero de todas las variadas premisas, doctrinas
erróneas y fatales. Pues ya dijimos, anoche vimos por qué son fatales, porque afectan, van a afectar la salvación de las personas. Bueno, entonces, ¿hay algo más para agregar antes de pasar a la otra pregunta, hermanos? Hermana Argenis, esa diferencia que los adventistas modernos no la hacen entre naturaleza caída y naturaleza corrupta. Ellos dicen que nacer con naturaleza caída ya es pecado. Eso es pecado original. Ese es el concepto del pecado original. Ellos no hacen la diferencia. Nosotros nacemos con naturaleza caída. De bebés, el bebé cuando recién nace, nace con naturaleza caída, pero él no ha pecado porque no ha violado la ley, no ha transgredido la ley. Su naturaleza caída se corrompe cuando viola la ley. Entonces, allí su naturaleza caída, además de ser caída, pasa a ser una naturaleza corrupta. Eso no sucedió en Cristo. Él nació con naturaleza caída, pero su naturaleza caída nunca se corrompió porque él nunca pecó. Y ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Y por eso el texto bíblico no dice que Cristo fue igual a nosotros en todo. No, fue en su naturaleza humana igual a nosotros. Pero él era Dios, un Dios que revistió su divinidad con humanidad. Nosotros solamente somos humanos, pero en nuestra naturaleza, en la naturaleza humana, tanto Cristo como nosotros somos iguales. Entonces la naturaleza de Cristo nunca se corrompió porque Él no pecó. Ahora, hermana Argenis, decir que nosotros nacemos programados para pecar, que es básicamente el concepto de pecado original, afirmar que nosotros nacemos programados para pecar y que como nacemos pecadores no podemos dejar de pecar, es echarle la culpa a Dios de nuestros pecados. Y eso es grave, hermanos. Es echarle la culpa a Dios de nuestros pecados. Y eso es afirmar que hemos nacido predestinados para pecar y que no podemos dejar de pecar hasta que Cristo venga. Eso es algo bien delicado. Teológicamente hablando, es algo grave. Cuando el Señor a nosotros, o sea, dio su vida por nosotros para que no pequemos. Y Él pudo humillarse, como lo dice Filipenses, y tomar nuestra condición humana caída para mostrar que sí se puede vencer el pecado y la tentación. Pero decir o afirmar que nosotros nacemos ya programados para pecar es sencillamente justificar El nuestra pecado. actitud y nuestros pecados y decirle, Señor, tú me hiciste así, yo nací así, no puedo dejar de pecar, el culpable eres tú de mis pecados. Y eso es algo, eso es una abominación, hermanos. Adelante, hermanita. Sí, hermano. Anoche precisamente les compartí eh, un texto que está en Signos de los Tiempos, 1892, y los voy a compartir para los hermanos que no estuvieron. Dice, existen muchos que murmuran contra Dios en sus corazones. Lo que estaba diciendo el hermano Carlos, echándole la culpa a Dios, porque pues fuimos programados para ello. Ellos dicen, nosotros heredamos la naturaleza caída de Adán y no somos responsables por nuestras imperfecciones naturales. Ellos, o sea, los que están murmurando y los que están afirmando estas cosas, encuentran errados los requerimientos de Dios y se quejan de que Él demanda algo que ellos no tienen el poder de cumplir. Dios es injusto, está pidiendo algo que no podemos. Y fuera de que no podemos, pues nos echaron la culpa encima y no tenemos nosotros nada que ver con esto. Están diciendo esto. Satanás hizo la misma queja en el cielo, pero tales pensamientos deshonran a Dios.
quienes están murmurando, y aún peor, pienso yo, los que están predicando, están repitiendo las palabras, las afirmaciones del enemigo, y de esa manera estamos deshonrando a Dios. Y deshonrar a Dios es pecado, es abominación. Bueno, Hermana Argenis. señora, Hermana Argenis, señora, adelante. quiero resaltar 2 puntos aquí importantes de que Cristo no fue igual a nosotros en la forma como fue concebido, ¿cierto? Como fue concebido, pero sí fue igual en la forma como fue su nacimiento, porque él nació de mujer. No es igual a nosotros en cuanto a que, bueno, es igual a nosotros aunque a que él tomó la naturaleza caída, pero no es igual a nosotros en cuanto a que su naturaleza no se corrompió, él nunca pecó. Entonces hay que marcar estas grandes diferencias. También quiero resaltar lo último que usted dijo, de lo que el mundo murmura, y nosotros, pues si aceptamos que Cristo es tan injusto y entonces hace a un bebé pecador. A mí un señor me decía, ¿por qué algunos niños nacen aliviados y ricos con sus padres millonarios? ¿Y por qué otros nacen enfermos y nacen con padres muy pobres que casi no tienen ni para darle comida? ¿Qué Dios es ese? Y le digo, bueno, usted me está diciendo que Dios es un ser villano, que permite que unos niños nazcan en una buena condición y en otros en mala condición. Entonces, ahí metió, ahí metió la, no la inmortalidad, o sea, metió esto, lo de la encarnación, la reencarnación. No, es porque yo no estoy diciendo que Dios es un villano, lo que yo quiero decir es que ese niño allá en las otras vidas que tuvo, fue malo y por eso nació en esta condición. Entonces, mire lo que lleva a las personas a aceptar todos estos errores. Sí, no es el caso de hablar de la inmortalidad hoy, ni hablar de la reencarnación, pero muchos, como dice usted, se atreven, se meten en ese camino, en ese sendero de juzgar a Dios y decir que Dios es un villano, cómo permiten que nazcan niños pecadores. Y eso es precisamente, no lo están diciendo con esas palabras, pero de cierta forma sí lo están diciendo al decir que nosotros nacemos pecadores y que Dios hace bebés pecadores. Gracias, hermana Ángela. Bueno, entonces vamos a la pregunta siguiente. ¿Cómo vino Jesús a la tierra? Y vamos entonces a leer el texto del versículo de Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3. ¿Cómo vino Jesús a la tierra? En esto conoced el Espíritu de Dios. 2 puntos hay ahí. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, recordemos que hacia atrás nos dijeron que cuando encontráramos la palabra carne, la podemos reemplazar por naturaleza caída, ¿sí? Entonces dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en naturaleza caída es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en esa naturaleza caída no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, el anticristo, y que ahora ya está en el mundo. Lo decía el apóstol en sus días. Jesús no solo fue un verdadero ser humano de carne y hueso, sino que realmente tomó nuestra carne contaminada. Hermano Carlos y hermanos, todos los aportes, todos los comentarios acerca de este texto de Primera de Juan 4, 2 y 3. ¿Por qué el que niega que Jesucristo ha venido en carne
no es de Dios y se cataloga con el mismo espíritu del anticristo. ¿Por qué será? Bueno, hermana Argenis, el sistema del anticristo es todos esos poderes, esas iglesias que se oponen a Cristo, se oponen al verdadero Cristo, ¿cierto? O se sientan en el lugar de Cristo. Negar que Cristo vino con una naturaleza caída es oponerse a Cristo, oponerse a la sana doctrina. Y todas las iglesias, todas las denominaciones que enseñan que Cristo cuando vino, no vino con una carne inclinada a pecar, están formando parte del sistema del anticristo. La palabra de Dios dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Sí, pero ¿en qué tipo de carne? En naturaleza humana caída. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Entonces, aquí hay algo bien serio. Aquellas denominaciones que predican que Cristo al venir no tomó la naturaleza humana caída, la carne contaminada, ¿sí? Aquellos que niegan que Cristo fue un verdadero ser humano de carne y hueso y que tomó realmente nuestra carne contaminada, a eso le llamamos naturaleza caída. Y hacemos la diferencia. Una cosa es hablar de carne contaminada, de naturaleza caída, a hablar de carne corrompida por el pecado, al violar la ley. Cristo no lo hizo. Su naturaleza fue caída. Su carne, al tomarla de María, ¿sí? Jesús no tomó al nacer de María carne santa, que es lo que enseña la Iglesia Católica con la doctrina falsa de la Inmaculada Concepción de María. Ellos, para poder enseñar que Cristo no era pecador, dijeron, es que María fue concebida santa, inmaculada, y cuando Cristo nace, toma carne de María, y por eso Cristo también nace inmaculado. Pero esa es una mentira, ese es un falso Cristo, un Cristo que no nos puede entender ni ayudar. Entonces, negar que Cristo toma la naturaleza humana caída es formar parte del sistema del anticristo. Gracias, hermano Carlos. Como usted dice, acabo de decir, es algo bastante serio, porque, bueno, y ya realmente todas estas denominaciones, todo este sistema que está incluido dentro de los que tienen ese espíritu, pues ya ni siquiera predican del anticristo, porque pues ya están haciendo parte de ese sistema, ¿no? Entonces, tendremos todo el tiempo que estar recordando esa diferencia que nos ha explicado el hermano Carlos, ¿no? Una cosa es la naturaleza caída y otra cosa es la naturaleza corrupta. Y más adelante vamos también a entender por qué él no tuvo esa naturaleza corrupta. ¿Qué hizo él que sea ejemplo para nosotros para poder, con el poder del cielo, con toda la ayuda ofrecida por el cielo, por el Señor, eh, eliminar de nosotros todo lo que debemos eliminar para no tener ya más esa naturaleza corrupta? Bueno, entonces vamos a la siguiente pregunta que dice, ¿qué heredó realmente Jesús? ¿Qué heredó realmente Jesús? Y está en Hebreos 2:14. Así que lo podemos reemplazar por tanto, ¿no? Así que, por cuanto los hijos
participaron de carne y sangre, es decir, todos los hijos, todos los que descendemos de Adán, participamos de carne y sangre. Él también participó de lo mismo. Y al participar de lo mismo, de la carne y sangre, de lo que nosotros hemos heredado, pues está afirmando el texto de que asumió, adquirió esa naturaleza humana caída. Algo más ahí en este versículo, hermanos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Ahora viene una expresión, ¿cuán semejante a nosotros era Jesús? Esa cuán semejante nos está llevando a pensar hasta qué punto, hasta qué límite, porque desde que empezamos el estudio estamos viendo que fue semejante, asumió aquí dice en el versículo de Romanos, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. En el de Filipenses 2:7, hecho semejante a los hombres. En el de, bueno, en esos dos versículos especialmente que se utiliza la palabra semejanza. Ahora la pregunta es, ¿cuán semejante a nosotros era Jesús? ¿Hasta dónde llegó su semejanza? ¿Fue un porcentaje, digamos, si habláramos de porcentajes, fue un 50% o un 100%? ¿Cuán semejante a nosotros era Jesús? Entonces vamos a Hebreos 2, 16, 17, que nos lo recordó la hermana Ángela, nos lo citó para hacer un aporte. 17, porque no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser compasivo y fiel sumo sacerdote, Dios, para expiar los pecados del pueblo. Amén. Amén, hermana, gracias. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuán semejante a nosotros era Jesús? En todo, hermana. En todo, ¿no? Sí, Totalmente. Porque totalmente. Hebreos 2:14 dice que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿qué carne tenemos nosotros? ¿Qué naturaleza tenemos nosotros? Caída. Ya sabemos que es la caída. Tenemos carne y tenemos naturalezas caídas, naturaleza espiritual. Entonces, Cristo debía ser semejante a todos nosotros. ¿Cuál era la única naturaleza que existía cuando Cristo nació en este mundo? La caída. No vemos otra por ningún lado. Solo existía la caída. Y esa misma naturaleza caída era la que venía a tomar Cristo Jesús. Así que cuando menciona Hebreos 2:14, dice, él también participó de lo mismo. Ahí Exactamente. no le puso límite, ¿no? Hubiera podido decir, el versículo pudiera decir, él también participó de en una buena parte, ¿no? Exacto. Pero está diciendo De que algo. es de O lo de mismo, algo. de lo mismo, ¿no? O de algo, pero es de lo mismo. Y cuán semejante era en todos, este versículo es decir, no tiene motivo para que digamos no lo entendemos, es como todos los versículos y como todas las citas que vamos a ver, quizás en las que ellos se han escudado en palabras como semejanza y de pronto más adelante se van a escudar en palabras como inclinaciones, propensiones, y pues gracias a Dios tenemos el material para tener esas citas muy claras. Entonces, debía ser en todo, no en una parte, no en una buena parte, no en gran parte, sino en todo semejante a sus hermanos. Y como ya nos lo explicaba el hermano Carlos, ¿por qué él tenía que ser en todo semejante a sus hermanos para poder ser nuestro fiel sumo sacerdote?
porque era de la única manera que Él podía venir a socorrernos, o Entendernos. a entendernos, a podernos ayudar. Hay mucha gente que saca muchas excusas. Por ejemplo, yo trataba de explicarle eso a una niña que tiene muchos problemas, ¿sí? Problemas de identidad, muchas cosas. Entonces, yo le decía, llevémosle todo a Jesús, porque Él nos puede entender. Entonces me dijo que Él no fue mujer. Él no puede entender a nosotros las mujeres porque Él no fue mujer. De pronto podrá entender a los hombres porque fue hombre. Y otros dicen, bueno, Él puede entender a los niños porque fue niño, a los jóvenes porque fue joven, y adulto porque fue adulto, pero yo creo que ya no puede entender a los ancianos porque Él no llegó a ser anciano, ¿sí? Entonces, de artimañas y de miles de argucias se vale el enemigo para que la gente cierre ese entendimiento y diga, no me puede entender a mí. Es que cuando hablamos de que humanidad, en la humanidad está encerrada hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos. Entonces, Él por eso debía ser como uno de nosotros para podernos entender. Y así no haya sido el Señor mujer, Él nos puede entender. Él tuvo una madre, vivió con una madre y vio los sufrimientos de una madre. No sabemos si entre los hermanos con los que Él compartió, posiblemente hijos de José, habría hermanas y pudo haber entendido. Además, él al estar aquí compartiendo los 33 años aquí en la naturaleza humana, aquí en la tierra, vio el sufrimiento de las mujeres, yo le decía eso, vio todo lo que padece una mujer desde su niñez hasta a su ancianidad. Tanto se preocupó por eso que entendió lo que iría a ser de María ya con sus años cuando él partía, ¿sí? Y por eso la encomendó a su discípulo amado. Entonces, él puede entender a toda la humanidad en sus diferentes etapas y y en sus dos sexos, hombre y mujer. Bueno, hermanos, entonces dice, si Jesús nació en la simiente de Abraham, porque también lo dice la palabra del Señor, entonces todos recibieron la naturaleza caída como un derecho de nacimiento. No sé si creo que más adelante podríamos estudiar y ver la genealogía. Si Jesús nació en la simiente de Abraham, entonces, ¿qué recibió todos los que nacieron de la simiente de Abraham? La naturaleza caída como un derecho de nacimiento. Hay que tomar en cuenta que el texto dice que Jesús debía ser en todo semejante a sus hermanos, es decir, a nosotros, en todas las cosas. Bueno, dice otra referencia. ¿Sí, Hermana hermana? Argeni. Bueno, aportando un poco más a esto, recordemos que estas vientos de doctrinas y bueno, todo esto es consecuencia del libro Preguntas sobre Doctrina y estaba analizando las cartas de M. Andres, donde él hace énfasis en la página 383 de ese libro, donde dice que Cristo estaba exento de las pasiones heredadas y de las poluciones que corrompen a los descendientes de Adán. Entonces, como para aportar un poquito más a lo que habíamos dicho antes. Entonces, ¿cuál es la excusa? Bueno, Cristo estuvo exento, porque primero cambiaron su naturaleza y dijeron, bueno, Cristo estuvo exento. Entonces, para poder tener la excusa de predicarle al pueblo que como nosotros no estamos exentos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a pecar hasta que Él venga, porque no vamos a poder vencer. De ahí sale la Inmaculada Concepción de María y de ahí sale pues también muchas otras cosas más como no podemos vencer el pecado, vamos a seguir pecando, Cristo no tiene el poder para ayudarnos a vencer. Mejor dicho, de ahí se desprenden muchas enseñanzas, es una cadena de mentiras que se van desplegando, se van desplegando.
hasta que realmente pues caemos en apostasía completa, y eso es lo que está pasando con muchos adventistas corporativos, de ministerios de sostén propio y así sucesivamente. Que Dios nos libre de aceptar un error, porque ese error me lleva a otro y a otro y a otro y se vuelve una cadena. Sí, hermana, anoche hicimos mostramos toda esa cadena de errores que van hasta, decíamos finalmente, que llegan a afectar lo que es la comprensión de este gran conflicto, ¿sí?, que hay en este planeta. El Señor ha prometido que va a haber una generación. ¿Y cómo presenta el Señor esa generación en el libro de Apocalipsis? Dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El Señor, el honor del Señor Jesús, el Señor de la divinidad el honor de la divinidad está comprometida cuando estas personas están diciendo que no es posible dejar de pecar hasta que Cristo venga. Entonces, y también decíamos al final que si usted llega a una iglesia, si usted llega y conoce, digamos, la estructura teológica de una iglesia, y en esa iglesia, la estructura teológica, empieza usted a conocerla y se da cuenta que no están acordes con la definición de lo que es pecado, que no aceptan que la naturaleza del Señor Jesús, que Él asumió, fue la naturaleza caída del hombre, dice que esa estructura está sobre la arena, está caída, mejor dicho, y no hay nada que hacer ahí. Quedarse en ese tipo de denominaciones es entrar a recibir errores fatales. Y un error fatal, pues lo único que puede conducir un error fatal es a la muerte eterna. Entonces, hermanos, es muy interesante, muy importante, es fundamental la comprensión de este tema y de lo que este tema conlleva al estudio de las doctrinas básicas que tienen que ver con el santuario, con el mensaje de los tres ángeles, con la ley, con todo lo que tiene que ver con digamos, con la misión de este movimiento adventista. Dice, otra referencia inspirada apoya esta conclusión. ¿Cuál conclusión? La que dice, si Jesús nació en la simiente de Abraham, entonces todos recibieron la naturaleza caída. Entonces vamos a mirar la referencia que está en Mensajes Selectos, la página 299, y citan también acá a Mateo 8:17. Amén. Dice así, así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Amén. Gracias, gracias, hermano. Entonces, Mateo 8:17, fue lo que leyó el hermano, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces dice, al tomar sobre sí el Señor Jesús la naturaleza caída del hombre en su condición caída, no antes de la caída, Cristo no participó de su pecado en lo más mínimo, que eso es lo que estamos enfatizando, ha venido enfatizando todo el tiempo. Estuvo sujeto a las flaquezas, estuvo sujeto a las debilidades que rodean al hombre,
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La única conclusión posible es que Jesús vino con la misma herencia caída que tenían David y Abraham. Y nos siguen ampliando. Dice, muchos cristianos creen que tener la naturaleza caída, ojalá los que tengan esta cartilla en físico, vayamos mirando. Dice, muchos cristianos creen que tener una naturaleza caída es lo mismo que ser un pecador condenado. Que heredamos esa naturaleza caída, por lo tanto hemos heredado el pecado, como decía el hermano Carlos, como si nos hubiesen programado para ser pecadores y no lo vamos a poder dejar de ser porque estamos programados para eso. Muchos cristianos creen que tener una naturaleza caída es lo mismo que ser un pecador condenado. No es lo mismo haber nacido con naturaleza caída que haber nacido siendo un pecador. Por lo tanto, dicen que habría sido imposible para Jesús haber recibido la naturaleza caída de Adán y de Abraham, porque eso también lo habría convertido en pecador. Claro, si se sigue afirmando que nacer con naturaleza caída es lo mismo que nacer pecador, pues no pueden admitir, no pueden entender que si Jesús nació con naturaleza caída, entonces nació como pecador. Y si nació como pecador, no pudo haber sido nuestro Salvador sin pecado. Como hemos dicho, como pecador necesitaría también un Salvador. Entonces, tener muy claro que tener naturaleza caída no es nacer con naturaleza caída no es lo mismo que nacer un pecador condenado, pecador programado. Colocar a Jesús por encima de nuestra naturaleza caída, viviendo en la naturaleza perfecta de Adán, ¿sí? Entonces, los que están apoyando que él vino con la naturaleza prelapsariana, es decir, con la naturaleza de Adán antes de su caída, colocarlo por encima de la naturaleza caída, diciendo que él vino con esa naturaleza antes del pecado de Adán, es ocultar su increíble victoria para nosotros. Es algo para subrayar también. Es ocultar su increíble victoria para nosotros. Es decir, nos están diciendo ya, desde que empecemos a escuchar ese tipo de errores, usted no puede vencer el pecado. Usted nunca lo va a poder vencer porque nació pecador, olvidándose de todas las promesas de victoria que el Señor nos ha colocado en su palabra, olvidándose de que para entrar al cielo, para que recibamos un nombre nuevo, para que tengamos ese privilegio no merecido de estar junto a Jesús. Él dice que va a compartir su trono, que le va a dar un nombre nuevo. Entonces, están haciendo imposible. Es como si le taparan los ojos a uno, dice, porque es ocultar su increíble victoria para nosotros. ¿Dónde está la fuerza de nuestras tentaciones? Ciertamente, dentro de nuestra naturaleza caída, Cristo sabe por experiencia lo que significa ser tentado por dentro. Por eso Él nos puede comprender y por eso Él nos puede ayudar, porque vivió en nuestra misma naturaleza. Sabe qué es ser tentado por dentro. Lo que a nosotros nos debe ocupar todo el tiempo es cómo venció el Señor Jesús. Y eso lo vamos a ver en citas más adelante. No, Él no fue, dice, no se colocó en una zona libre de nuestra enfermedad. ¿Cuál enfermedad? La enfermedad del pecado. Porque el pecado es una enfermedad, corroe, dice que corroe hasta los huesos.
No se colocó en una zona libre de nuestra enfermedad, en una zona libre de nuestra naturaleza caída, dando instrucciones de comunicación desde una gran distancia, sino que se paró justo donde estamos en nuestra zona de batalla a nuestro lado. No es lo mismo el general que da instrucciones de cómo debe realizarse la batalla desde lejos mirando la batalla o desde muy lejos dando instrucciones como si fueran dadas a través de medios digitales. No es lo mismo que estar allá en la batalla. Jesús estuvo en nuestra misma zona, en donde estaba la enfermedad, claro, sin contaminarse de la enfermedad. Él toma nuestra mano y nos saca del terreno fangoso en el que nos encontramos. Esas son todas las promesas escritas en la palabra. Él nos muestra el camino. Dice, nos toma de la mano y nos saca del terreno fangoso en donde estamos hundiéndonos. Nos saca del terreno fangoso en el que nos encontramos si no nos resistimos. Claro, eso debe ser una elección. Si queremos asirnos de la mano del Señor, Él nos va a sacar. Pero si no queremos, pues el Señor nos ha creado con libre albedrío. Entre signos de admiración dice, ese es nuestro Salvador. Ese, no el que nos están pintando, dijéramos así, un falso Cristo, con todo lo que hemos enunciado todo el tiempo en este canal a través de los estudios. ¿Qué es ese falso Cristo? ¿Cuáles son esas falsas doctrinas que están mostrándonos un falso Cristo? Un Cristo que no se puede compadecer de nosotros porque no vivió en nuestra propia naturaleza. No. Entonces, hermanos, no sé si, hermana. Bueno, hablando de la naturaleza caída, como usted lo decía, en sí no es pecado tener una naturaleza caída. En sí no es pecado, porque entonces naceríamos pecadores y poníamos a Cristo a nacer pecador, ¿cierto? Entonces, no es pecado cuando la tentación, o sea, al tener naturalezas caídas, obviamente, pues llega la tentación. Cristo tuvo las mismas tentaciones, pero él las rechazó de inmediato. Es lo que nosotros debemos hacer. En sí no es pecado la tentación, es ponerse uno a meditar en ese mal pensamiento, a darle vueltas, a divagar en él. Eso sí es pecado, meditarlo y obviamente llevarlo al hecho, hacer el hecho en sí. Entonces, mire, ellos no comprenden este tema, que Cristo no se convirtió en un pecador porque tomó naturaleza caída, porque él debía ser semejante a sus hermanos. Otra cosita que quiero agregar aquí, usted me disculpa un minutico, haciendo énfasis el pastor Andreas en Mateo 8:17, donde dice, él mismo tomó nuestras debilidades y llevó nuestras enfermedades. Dice, Cristo no se reservó, o sea, no escatimó en nada. No pidió ser exento de ninguna prueba o sufrimiento humano, hablando de lo que nosotros tenemos que sufrir o las pruebas que nos llegan. Y Dios no lo hizo exento de nada, o sea, el Padre. Estas experiencias eran todas necesarias para Cristo. Si Cristo debía ser un sumo sacerdote misericordioso, o sea, era necesario para él venir a ser misericordioso con nosotros y entendernos. Ahora, él puede simpatizar con cada hijo de la humanidad porque conoce el hambre por experiencia propia, la enfermedad y la debilidad y la tentación y la pena y la aflicción y el dolor y el ser y el sentirse separado o abandonado o alejado de Dios y de los hombres. Ha sido en todos los puntos tentado, así como nosotros lo somos, pero sin pecado. Y nosotros siempre hemos hecho énfasis en esto, sin pecado. No queremos decir que porque nosotros, Cristo tomó una naturaleza caída, entonces se convirtió en un pecador más. Nosotros siempre aclaramos este punto y esto fue lo que la profeta del Señor aclaró en sus escritos en muchas veces.
cuando hablaba de la naturaleza de Cristo. ¿Sí? Él fue sin pecado. Nuestros pioneros también aclararon este punto, como lo dice Hebreos 4:15. Es Cristo participando de las aflicciones y debilidades lo que lo habilita para ser el Salvador simpatizante que Él es. O sea, al Él participar de las aflicciones y debilidades fue lo que lo habilitó para ser el Salvador que Cristo es para nosotros. Gracias, hermano. Gracias, hermana Ángela. Bueno, hermanos, entonces, tengamos en cuenta algunos aspectos importantes para que nos van a seguir, nos van a ayudar muchísimo en la continuidad de estos estudios. Entonces, cuando encontremos versículos donde se hable de carne o en semejanza de carne de pecado, equivale a decir naturaleza humana caída. Otro para tener en cuenta, la explicación que nos dio nuestro hermano Carlos, la diferencia que hay entre naturaleza caída y la naturaleza corrupta. Todos nacemos con naturaleza caída y esa naturaleza se corrompe, se vuelve corrupta cuando decidimos transgredir la ley de Dios, porque para transgredirla es una decisión, ya estamos, digamos, no somos unos bebés que todavía no tienen ese poder de decidir y de comprender qué es pecado. Otra para tomar en cuenta es que que no es lo mismo nacer con una naturaleza caída que ser pecador. Y que no es pecado nacer con una naturaleza caída. Eso no nos hace pecadores. Lo que nos hace pecadores es la transgresión a la santa ley de Dios. Hermano Carlos, no sé si empezamos a mirar las citas de la hermana White o las dejamos para el próximo sábado. Ya son las 10:25. Hermana Argenis, muchas gracias. Bueno, estas conclusiones que usted acaba de resaltar acá son muy importantes. Como hay hermanos que quizás en otras clases no han podido estar, y nosotros estamos hablando de una falsa teología de la denominación adventista, de un engaño satánico en la naturaleza humana que Cristo tomó por parte de esas denominaciones que pertenecen al sistema del anticristo. Quizás me gustaría sugerir, no sé qué piensen ustedes, hermanos, y usted, hermanita Argenis, quizás poder presentar en estos minuticos, mientras Carlos Andrés ingresa, habíamos programado la escuela sabática hasta las 10:45. Me gustaría, no sé si sea prudente en este momento, presentar las evidencias de estos pastores de la denominación. Nos va a llevar esto quizás unos 20 minuticos para que los hermanos sepan que estos pastores están engañándolos, les están presentando un falso Cristo y están formando parte del sistema del anticristo. A mí me gustaría, hermana Argenis, de pronto presentar ese video, esos videos, si es posible. No sé qué piensen, hermanos, o si seguimos con las citas. Creo que sí, hermano, es muy importante. Muy bien. ¿Qué dicen los demás hermanos? Claro que sí, hermano Carlos. Súper Sí, importante hermano Carlos, que adelante. sepamos. Sí, Bueno, muy hermano, bien. Perfecto, muy bien. Entonces, hermanos, lo que vamos a hacer en este momento es presentar un video donde estos pastores adventistas del sistema del anticristo están enseñando todo lo contrario a lo que enseña la Biblia y el espíritu de profecía. Voy a hacer una aclaración. El video que voy a presentar lo voy a presentar de un canal de una persona y no estoy recomendando el canal ni a la persona. Voy a sacar de allí nomás los extractos donde se presentan estos videos, ¿sí? Yo lo grabé aparte, pero lamentablemente algo pasa aquí con el sistema que no me permite compartirlo, no sé. Pero lo voy a compartir directamente de ese canal.
vuelvo y aclaro, la persona que va a presentar o que hizo esta presentación es una persona que estuvo acá con nosotros, pero que se corrompió, se corrompió en la apostasía del uso de imágenes católicas y utiliza mucho arte católico en sus presentaciones. Eh, entonces no lo estoy recomendando como tal. De hecho, él es uno de nuestros detractores que reunidos en concilio, juntamente con otros, nos han excomulgado del historicismo. Pero voy a presentar solamente los videos donde estos pastores apóstatas de la denominación están entonces dando las evidencias, ¿cierto? Dando las evidencias de esta situación. Entonces, aquí voy a ir a presentarles, hermanos, desde el principio. Espero que se escuche, espero Sí que... pudo. Y yo obedecí. Entonces, porque yo obedecí, tengo derecho a la vida, ahora se le doy mi vida a mis criaturas. Yo voy a... Y hoy vamos a ver, Cristo vino con la naturaleza de Adán antes de la caída, con el cuerpo de Adán después de la caída, se enfrentó a la... Bueno, hermanos, fíjense que aquí este señor dice que Cristo vino con una naturaleza, vamos a volver a escuchar para que ustedes vean que él vino con el espíritu como el de Adán antes de la caída y con un cuerpo de Adán después de la caída. Y este es un engaño fatal, ¿verdad? Cristo vino con la naturaleza de Adán antes de la caída, con el cuerpo de Adán después de la caída, se enfrentó a las batallas que Adán se enfrentó y muchas más, y vivió una vida perfecta sin pecado para mostrar a todo el universo. Adán pudiera ver, porque aquí está la acusación de Lucifer. No, Adán nunca pudo obedecer y Cristo mostró sí pudo. Y yo obedecí. Entonces, porque yo obedecí, tengo derecho a la vida, ahora se le doy mi vida a mis criaturas y yo voy a morir la muerte de ellos. Bueno, en esta primera parte aquí se presenta, aquí vamos a ver otros señores. Entiendo que Jesús nació de María gracias al Espíritu Santo y dejó su divinidad para tomar nuestra humanidad y hacerse semejante a nosotros. Fue tentado, sufrió y tuvo necesidades igual que nosotros, pero no tuvo pecado gracias a su constante comunión con el Padre. Y nos dejó como ejemplo su vida. Ahora, ¿podemos decir que su naturaleza humana era pecaminosa aunque no cometió pecado? Porque si su naturaleza era divina, entonces no fue semejante a nosotros. O fue concebido como Adán, con una naturaleza humana no caída. Gracias por su respuesta. Y ahí, Leandro, ¿Jesús vino como Adán o vino con una tendencia pecaminosa? ¿Cómo fue el nacimiento de Cristo? Buenísima pregunta de nuestra televidente. Mira, mi hermana, si Jesús tuviese una naturaleza pecaminosa, Él no podría ser la solución de nuestro problema, pero Él sería parte del problema. Entonces solamente un ser con una naturaleza interna perfecta podría pagar el precio por nuestra transgresión. Voy a leer un texto que usted citó muy bien y que dejará muy claro que nosotros no somos realmente iguales a Jesús, solamente en el aspecto físico. En el aspecto físico, Jesús vino con la naturaleza de Adán después del pecado. Hasta mismo porque Isaías 53 enseña que Jesús no tenía belleza, pero en el aspecto espiritual, Jesús vino con una naturaleza perfecta, porque, del contrario, Él no podía ser una representación del Cordero perfecto sacrificado en lugar del pecador. Voy a leer algunos textos para ustedes. El primer texto se encuentra en San Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mira, usted y yo somos el resultado de la unión de un óvulo pecador y un espermatozoide pecador.
Jesús es el resultado de la unión de un óvulo pecador, María, pero sin un espermatozoide de un hombre pecador. Entonces Jesús no es igual a nosotros. Como dice Hebreos 2:17, Él es semejante a nosotros, no igual. Entonces es hasta mismo pecaminoso compararmos nuestra naturaleza con la naturaleza de Jesús, porque Jesús fue generado de una manera totalmente diferente de la nuestra. Jesús fue divino, humano, con pecado o sin pecado. En esta edición de ASNTV hablaremos sobre la naturaleza de Cristo. Para ello vamos a hablar con el doctor Reinaldo Siqueira. Él es rector del Seminario Adventista Latinoamericano de Teología para la Iglesia Adventista en 8 países de América del Sur. Acompáñame en esta entrevista. Pastor, la Biblia muestra en su contexto que Jesús tenía la naturaleza de Adán antes o después de la caída. ¿Qué nos puede decir al respecto? La Biblia es muy clara que Jesús es plenamente Dios, por eso se tornó hombre. San Juan en su Evangelio dice que al principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Y este verbo creó todas las cosas. Sin él, nada que se creó, fue creado, se vino a existir. Sin embargo, la Biblia dice que este verbo, que era Dios, se tornó carne. Y esta expresión carne habla de la naturaleza humana. Y dice, y habitó entre nosotros, ¿no? ¿Cómo fue esta tornarse carne? ¿A qué nivel Jesús se tornó carne? Yo creo que este tema, Pablo, en su epístola a los Filipenses, lo trata muy bien en capítulo 2. Dice que Jesús existía en la forma de Dios. Y la palabra morfé, que aparece ahí, quiere decir la misma naturaleza y esencia de Dios. Y dice, y él era igual a Dios. Entonces Jesús tenía la naturaleza, la esencia de Dios, y era igual al Padre. Pero dice que sin embargo, siendo Dios, él dejó todo y se tornó hombre. Y ahí usa interesante la palabra, porque dice semejante a los hombres, tomando la forma de hombre. Y aparece la palabra morfé. Esa palabra morfé, forma, quiere decir que él tenía la naturaleza, ¿no? Y la esencia del hombre era un hombre como nosotros. Sin embargo, él no era igual a nosotros, porque dice semejante a nosotros. ¿En qué Jesús? Entonces Jesús era Dios en naturaleza y forma, en su esencia, y era igual al Padre. Pero sin embargo, él era hombre en su forma, naturaleza, esencia, la palabra morfé, ¿no? Y sin embargo, era semejante a nosotros. Entonces, había alguna diferencia. Esa palabra hace una total diferencia allí, ¿verdad? Semejanza. Semejanza implica que la palabra que aparece en griego, homoios, quer dizer que era parecido, pero no es igual, exacto, ¿no? Mientras que la palabra morfé, que para nosotros forma, puede ser algo superior o dice así, externo, sin embargo, implica esencia, naturaleza. La palabra schemazo, que en griego quer dizer semejante por fora, pero no en esencia. De onde vem nuestra palabra esquema, ¿no? Pero morfé en griego quer dizer semejanza en esencia, en naturaleza. Jesús era hombre, pero distinto de nosotros. En lo que él era distinto. El mismo Pablo, en el libro de Hebreos, nos dice que en el capítulo 4, que era hombre como nosotros, fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Ahí está la diferencia. Entonces, él es semejante a nosotros como un todo, es un hombre. Pero la diferencia de nosotros es que él no tenía pecado. Pero la gente se pregunta, ¿es pecado un hecho, un acto? O sea, porque no practicó pecado, porque no hizo pecado, o no tenía la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. En eso entonces, por ejemplo, en la primera de Juan, capítulo 4, el apóstol Juan dice que Jesús no tenía pecado. Entonces sería simplemente hecho por naturaleza. Jesús mismo contestó eso diciendo a sus discípulos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, que ahí venía el enemigo, el príncipe de este mundo, que no tiene nada en mí. Muy interesante, pastor. Entonces no había pecado en él, y ni siquiera naturaleza, ni siquiera la influencia del pecado. Entonces Jesús era así. En esto, cuando miramos esto, Carol, que es muy interesante, ¿no? Jesús no era ni semejante a Adán antes de la caída, ni después de la caída. Porque Adán, antes de la caída, tenía una naturaleza física perfecta, lleno de salud, de vigor. Jesús vino una naturaleza humana ya fragilizada,
por miles de años de decadencia, de empobrecimiento de nuestra naturaleza. A causa del pecado, ¿verdad? Adán tenía mejor capacidad física, pero Jesús era semejante a Adán porque no tenía la tendencia para el pecado. Exactamente. Porque si Jesús tuviera la tendencia para el pecado, también Jesús necesitaría de un Salvador. Exactamente. Pero así vino para mostrar que él podía, que el ser humano antes de la caída podía observar la ley de Dios y los Ahora voy a mostrarles un video. Vamos a escuchar muy bien lo que dice el video. Yo sé que ustedes conocen. La iglesia adventista de Babilonia. ¿Quién se atreve a decir tal cosa? A la luz de lo que nosotros hemos estudiado aquí. Por eso la Nueva dice, en la cita que le dije al comienzo, no hay que pensar que los escogidos de Dios que están tratando de andar en la luz componen Babilonia. Las denominaciones religiosas caídas son Babilonia. Y la iglesia adventista no es una denominación religiosa caída. Lean ustedes el manual de la iglesia. Lean ustedes el libro Las 27 doctrinas fundamentales de la iglesia. Ahora puede haber divergencias entre nosotros, por ejemplo, la naturaleza de Cristo. Puede haber divergencias en detalles. Pero la misma hermana haya dicho que en esos detalles puede haber divergencias. Algunas cosas no las entenderemos sino hasta que lleguemos al reino. Ahora, creamos lo que creamos de la naturaleza de Cristo, yo sé una cosa, y es que es posible vencer como Cristo venció. Sea lo que sea que usted diga de la naturaleza de Cristo antes de la transgresión de Adán, después de la transgresión de Adán, o parte antes y parte después, lo más importante, lo principal, lo fundamental es que si nosotros dependemos del poder de Dios como Cristo dependió del poder de Dios. La iglesia lleva más de medio siglo discutiendo o tratando de llegar a un consenso en cuanto a este punto que tiene que ver con la naturaleza de Cristo. ¿Okay? La pregunta viene de nuestro hermano Rolando. Nos dice el hermano acerca de la naturaleza con que Cristo vino. Recién escuché que vino con la naturaleza física degradado por los años de pecado, pero con la naturaleza moral de Adán antes del pecado. Escuché que a esto se le llama prelapsario. Entonces, él está diciendo que lo que él escuchó fue que Jesús vino con la naturaleza física caída, pero con la naturaleza moral no caída. ¿Okay? Algunos también han llamado a esto bilapsario, o sea, ambas. Me gustaría que puedan dar más sobre este tema que yo escuché. Así que esta es la pregunta de nuestro hermano Rolando. Muy seguramente el hermano Rolando, Pastor Bor, tuvo que haber escuchado alguna de sus exposiciones en relación con la naturaleza de Cristo y las dos posiciones, la posición prelapsaria y la posición poslapsaria, ¿no? La posición prelapsaria pues es la que presenta que Cristo vino a esta tierra con una naturaleza impecable como era la naturaleza de Adán antes de la caída. Y la posición poslapsaria pues es que Cristo vino a esta tierra con una naturaleza como la de Adán después de la caída, quiere decir con la posibilidad o con esa propensión humana al pecado, en su naturaleza caída. Así que estas son las dos posiciones que como iglesia adventista conocemos. De paso, la iglesia adventista, hasta donde yo tengo entendido, Pastor Bor, no tiene una posición exacta en relación con este tema. Tenemos teólogos en ambos temas. Incluso, y esos dos grupos de teólogos presentan citas de Elena White para respaldar cada una de las dos posiciones, ¿verdad? Entonces, es un tema que pienso que todavía está en estudio, como muchos otros temas de la teología adventista. Pero ¿quién que usted, como la persona más autorizada para poder guiarnos para este tema de la posición prelapsaria, la humanidad de Cristo antes, como si fuera Adán antes de la caída, o poslapsaria, entonces como si fuera la naturaleza de Cristo después de la caída de Adán? Es interesante, no solamente hay dos posiciones entre los eruditos de la iglesia en general, sino en el Centro de Investigación Bíblica, que son los que realmente filtran todo para ver si es ortodoxo. Entre ese grupo también hay personas que tienen una posición y la otra posición. Ahora, muy interesante. Yo tengo una tercera posición. No creo que Cristo vino con la naturaleza de Adán antes de la transgresión, ni con la naturaleza de Adán inmediatamente después de la transgresión.
Yo creo que Jesús vino con la naturaleza de Adán ya regenerada por el Espíritu Santo. Antes, como si fuera Adán antes de la caída, o poslapsaria, entonces como si fuera la naturaleza de Cristo después de la caída de Adán. Es interesante, no solamente hay dos posiciones entre los eruditos de la iglesia en general, sino en el Centro de Investigación Bíblica, que son los que realmente filtran todo para ver si es ortodoxo. Entre ese grupo también hay personas que tienen una posición y la otra posición. Ahora, yo tengo una tercera posición. No creo que Cristo vino con la naturaleza de Adán antes de la transgresión, ni con la naturaleza de Adán inmediatamente después de la transgresión. Yo creo que Jesús vino con la naturaleza de Adán ya regenerada por el Espíritu Santo. Es decir, del Adán convertido. Exacto. Okay. Porque no es posible vencer el pecado con una naturaleza pecaminosa que no ha sido regenerada por el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, Jesús nacido de nuevo, si podemos decirlo de esa manera. Entendido. Y por eso Jesús pudo vencer. Ahora, hay ciertos puntos que para mí no son negociables cuando uno habla de esto. En primer lugar, el Señor Jesucristo no tuvo ninguna ventaja que nosotros no podamos tener para vencer el pecado. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo vino con la naturaleza de Adán. En teología llamamos eso de prelapsariano. Lapso es caída. Llamamos de prelapsariano. Cristo es el segundo Adán. Vino con la naturaleza de Adán para mostrar que Adán pudiera haber vivido sin pecado. Hoy día es muy común encontrar gente diciendo que Cristo vino con nuestra naturaleza pecaminosa. Y porque Cristo pudo vivir una vida sin pecado, usted y yo podemos aquí vivir una vida sin pecado, y eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Nosotros viviremos una vida perfecta cuando Cristo venga y lo que es corruptible se revista de incorruptibilidad. Nosotros no creemos en la perfección o en la última generación. Bien, hermanos, de verdad que dan ganas de rasgarse las vestiduras, dan ganas de vomitar al escuchar a estos teólogos adventistas del sistema del anticristo, negando que Cristo haya tomado nuestra naturaleza caída, presentando a un falso Cristo. Lamentablemente, hermanos, el tiempo se nos ha ido. Igual estaremos dilatando un poquito más el tema del culto, pero solamente, hermanos, quisimos presentar como conclusión a lo que venimos estudiando las evidencias de estos sacerdotes de Baal, de estos miserables pastores que no les interesa la salvación de las personas y que están predicando a un falso Cristo dentro del adventismo. Vuelvo y aclaro, esto lo he tomado de un canal de una persona a quien no recomiendo, porque ustedes quizás pudieron ver ahí, mientras adelantaba, estos videos vienen manchados, vienen corrompidos con el arte católico de las imágenes de la deidad. Y esto es el cianuro que presentan este tipo de canales, ¿cierto? Bueno, hermanos, lamento mucho pues que el tiempo se nos haya ido. Quisiera pedirle el favor a la hermana Argenis que haga el cierre, si es tan amable, y haga la oración final para ya pasar al segundo servicio. Hermanos, Dios los bendiga. Bueno, hermano Carlos, un segundito para anotar que en el video del pastor Bor está hablando de que la iglesia no es Babilonia, y mencionó, pues no le comprendí muy bien, porque acá se iba no sé si acá o allá también se iba el internet. Sí, hermana. Pero qué más demostración que cuando dice que en el Centro de Investigación Bíblica Adventista, donde están los sabios, donde están los eruditos, unos están con una corriente, otros están con otra corriente. Y cuando él dice que no importa lo que usted crea, lo que importa es depender de Dios. ¿Eso qué es? Eso es Babilonia, eso es confusión, eso es estar en Babilonia, eso es total confusión, y así
están los que se congregan en las diferentes denominaciones que no entienden y que al fin y al cabo les han dicho, bueno, no importa lo que sea, usted crea lo que sea, y lo importante es que usted se relacione con Dios, de que usted ore, cante, haga la lección de escuela sabática y bueno, no sé más, salga a repartir literatura. Eso es estar dependiendo o relacionarse con Dios, pero lo que crea no es importante. Entonces, eso se llama Babilonia. Bueno, hermano, entonces vamos de rodillas y vamos a orar para terminar nuestra escuela sabática. Querido Dios y Padre nuestro, una vez más, este grupo de sus hijos, muy agradecidos, Señor, por esta linda oportunidad de reunirnos, de aprovechar estos medios que el Señor coloca a nuestra disposición y tener estos estudios enriquecedores para nuestra fe, Señor. Y gracias por todo el material que está disponible de su palabra, del Espíritu y Profecía, para estudiar y profundizar. Y gracias, Señor, porque nos ha sacado de esta confusión, de esta Babilonia, de ideas, de premisas, de doctrinas falsas y de demonios. Eterno Señor, encomendamos ahora al predicador que va a tener este segundo estudio. Imploramos que sea el Espíritu Santo guiándole a él en sus palabras y a nosotros concediéndonos entendimiento, discernimiento cada vez que abramos su santísima palabra. Si es la santísima voluntad del Señor, podernos reunir en las horas de la tarde y continuar nuestros estudios durante la semana que nos conceda, Señor. Gracias por ello, eterno Padre, gracias por nuestros hermanos que han estado aquí en el estudio y por los hermanos que han aportado. Gracias por regalarnos el deseo de estudiar, de profundizar. Todo esto lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.